Sí. NTN 24 con los protagonistas de la noticia. Establecemos contacto en Montevideo con Julio María Sanguinetti, expresidente de Uruguay. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes para dirigirme a toda la audiencia y buenas noches a todos. Nuevamente tienen que alzar su voz los expresidentes y líderes del continente y de España para hacer frente a lo que ha sido una constante guerra del régimen de Nicolás Maduro contra quienes lo critican. El ex jefe del gobierno español fue declarado persona non grata, como lo veíamos recientemente, por haber desnudado la realidad del régimen, justo además en momentos de Cumbre de las Américas. ¿Es suficiente que haya un nuevo comunicado, una nueva expresión de los líderes para seguir dando a conocer esta realidad de los venezolanos? Muy a nuestro pesar, tenemos que estar luchando por la libertad en Venezuela. El expresidente del gobierno de España, Felipe González, figura democrática insospechable, podrá discutirse lo que se quiera de Felipe, como podrá discutirse lo que se quiera de nosotros, de Fernando Enrique, de Ricardo y yo mismo, pero nuestra condición democrática, con nuestra contribución a los procesos de transición, creo que nadie lo podrá discutir. Desgraciadamente, tenemos que estar hoy apoyando a Felipe porque anunció que quería, su propósito era ayudar, coadyuvar moralmente o con el Consejo en la defensa de los líderes políticos venezolanos presos, y se desencadena toda esta catarata de agravios y una declaración de persona non grata. Bueno, el Congreso no obliga al Poder Ejecutivo. Confiemos, esperemos de que esto no se concrete. Felipe lo ha dicho, pensaba ir el 17 de mayo, no armar un escándalo, sino ayudar moralmente a quienes lo necesitan. Lo que hemos pasado por dictaduras, sabemos lo que eso significa y lo que eso vale. No se trata de ningún escándalo, se trata de un apoyo para que la legislación venezolana y los principios generales del derecho, del Estado de Derecho, también resplandezcan en este caso. Presidente, usted ha repetido una frase que me quedó de la entrevista que nos concedió a NTN 24 el expresidente Felipe González. Él espera que no haya una acción por parte del régimen de Maduro contra él, porque la declaratoria de persona no grata, pues por sí sola, no le impide viajar a Venezuela. ¿Usted cree que, visto todo lo que ha pasado frente a esta situación, que el gobierno venezolano pueda permitirle la entrada al país? A Felipe González, digo. Yo no creo ni dejo de creer nada. Prefiero no hacer pronósticos y anhelo, deseo que el gobierno de Venezuela, que se dice que no es una dictadura, pese a que cada vez está configurando los elementos de ella, acepte esta presencia pacífica de un líder democrático. Felipe ya le pasó otra vez, bajo la dictadura del general Videla en la Argentina, que también lo declararon persona non grata. Entonces, sí, es una mala palabra para quienes ejercen el autoritarismo. Yo confío, deseo, anhelo que esta Venezuela, que cada tanto dice que quiere diálogo, acepte esto que es algo muy elemental. El que una figura democrática que no viene en tren de violencia, ni de armamentos, ni de insuflar ánimos para disturbar, venga a coadyuvar intelectual y moralmente en nombre de su experiencia con quienes están defendiendo a estos líderes, desde nuestro punto de vista, injustamente presos. Me voy a permitir leer, expresidente, un fragmento de una columna suya en el periódico El País de España. Dice: a contramano con el episodio reconciliatorio, Venezuela malvive el esperpento del régimen de Nicolás Maduro. Esas son palabras muy fuertes. ¿Qué debe pasar en Venezuela o qué más puede hacer el régimen de Maduro para que despierte en la comunidad internacional un momento de lucidez entre los mandatarios que están en gestión para que digan y hagan algo por Venezuela? El presidente de Venezuela lo primero que tendría que hacer es, lo primero de los primeros, es liberar a los líderes. No es concebible que alguien pueda invocar un sistema democrático y considerar delincuentes a los que simplemente han querido manifestarse, hacer lo que se hace en la vida política, que es hablar, convocar, llenar plazas en lo posible. Bueno, esto es el primer paso. El primer paso es esa libertad. Eso es lo primero que debe haber. Luego, a partir de allí,
habrá que dar más garantías para que podamos tener una elección no solo libre, sino garantida, en que la oposición no corra con las inmensas desventajas con las que corrió la elección anterior. Entonces, son paso a paso. Sabemos que el primero es este. Nosotros lo único que aspiramos es a la libertad de la gente. Y a partir de allí, a que se pueda expresar también con libertad. Presidente, los 26 líderes iberoamericanos que se han pronunciado sobre la situación que padece y que vive Venezuela han denunciado un silencio cómplice de los gobiernos en gestión o de los gobiernos de la región. Usted estuvo en 2 oportunidades como presidente de su país y ahora le pregunto, ¿es normal, regular que un gobierno, dadas las relaciones diplomáticas, económicas y en algunos casos, en el caso específicamente de la ALBA, una dependencia económica, es eso lo que mantiene el silencio a los gobernantes de Latinoamérica en el caso de Venezuela? Mire, en las relaciones diplomáticas se acepta en general que no están condicionadas a la diferencia de regímenes. Por ejemplo, en los tiempos de la Unión Soviética, todos mantuvimos relaciones con la Unión Soviética. En mi país, hasta la dictadura militar mantuvo estrechas relaciones con la Unión Soviética. Es decir, no hay un condicionamiento. En el caso de Venezuela, para nosotros latinoamericanos es distinto. Somos socios, hemos firmado declaraciones de fe democrática. En el caso de los del Mercosur, aún más. Todos nos hemos comprometido a defender las mismas cosas. De modo que aquí hay una obligación que excede los límites de la no intervención y que excede los límites de la prudencia diplomática. Eso es lo que me parece fundamental. No es una situación para nosotros trivial, común, ordinaria, es otra situación. Hay compromisos de otro orden. Y no es un acto de intervencionismo el que simplemente estemos reclamando diálogo, libertad, garantías y no más que eso. El silencio, bueno, yo creo que es un error de los gobiernos democráticos. Algunos yo puedo entenderlo en la misma medida que son gobiernos populistas que han expresado una solidaridad con Venezuela, que se entabla a su vez de toda una prédica antinorteamericana, en fin, que genera un discurso propio de los años 60, propio de los años de la Guerra Fría, ¿no? Pero no se puede entender que otros gobiernos que tienen raíz democrática, el brasileño, por ejemplo, no tengan una actitud más firme. Ya en la Cumbre de las Américas, felizmente, la presidenta de Brasil ya estableció algún matiz de cuestionamiento, pero yo diría que es absolutamente imprescindible que gobiernos como el brasileño, como el mexicano y el propio argentino, tengan otra actitud. Se puede tener todas las solidaridades que se tengan con Venezuela y todos los canales comerciales que se quieran, y nadie dice que rompan relaciones, al revés. Lo que se les pide es que usen esas relaciones para explicar, para hacer entender que no se pueden firmar cláusulas democráticas y al día siguiente meter presa a la oposición y cerrar los diarios, porque ya en Venezuela prácticamente no queda prensa libre, ahora queda el Universal ahí solitariamente acosado y agredido. Y finalmente, expresidente Nicolás Maduro no escucha. De hecho, ha sido, en términos venezolanos, un bravucón que le responde a todo el mundo y además agrede verbalmente a quien lo cuestiona, a quienes le cuestionan. Bueno, la historia está llena de omnímodos y de imprescindibles. La historia está llena de omnímodos e imprescindibles. Y también los cementerios están llenos de imprescindibles de algún momento. En algún momento ese régimen va a entender que tiene que cambiar. Cuando ocurren estos fenómenos de personalismo, bueno, también hay gente que lo rodea, hay otra gente que tampoco se va a hacer cómplice de cualquier barbaridad o de cualquier atropello, y uno confía y desea de que en definitiva se entienda lo que estamos hablando, que es simplemente el respeto a las garantías básicas de los principios universales del Estado de Derecho. Julio María Sanguinetti, expresidente de Uruguay, gracias por haber estado con nosotros en el informativo de NTN 24. Gracias a ustedes, buenas noches.